Dice, eh, una de estas láminas aquí nos dice, en lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida porque el poder a que la semilla masculina tiende a la producción de un perfecto en el sexo masculino, mientras que la producción de una mujer proviene de una falta del poder activo. Eso opinaba Santo Tomás de Aquino. Estamos hablando de los 1200, más o menos. Martín Lutero, el reformador, ¿no? El impulsor de la iglesia protestante, ¿no? Las niñas empiezan a caminar y hablar antes que los niños porque la maleza crece siempre más rápido que las buenas semillas. San Agustín de Hipona es Eva, la tentadora de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. Digamos que estos eran y siguen siendo, ¿no? Aunque de una manera distinta, parte de las expresiones culturales que mostraban estas relaciones desiguales de poder. ¿Ustedes han escuchado hablar del martillo de las brujas? ¿Quién sí? ¿Quién sí sabe qué es el martillo de las brujas? ¿Quién dice yo? Ahí, en la imagen hay una pista, ¿no? De qué es el martillo de las brujas. ¿Quién por allí? Mis colegas abogadas, abogados. ¿Quién sabe qué es el martillo de las brujas? Este es su nombre oficial. Ustedes que llevaron clase de etimologías grecolatinas, y eso sí, es algunos latinajos, ¿no? ¿Nadie? Sí, por ahí yo vi que alguien tenía cara como de que sí sabía. Perdón, es un tratado, ¿no? Que habla precisamente sobre la persecución de las brujas. Si no me equivoco, es en el Renacimiento, ¿no? La forma en la que se perseguía a las mujeres por tener algún conocimiento diferente. Sí, sí, y sí, digamos que es el manual de procedimientos de la Santa Inquisición. Es decir, es antes del Renacimiento, ¿no? Es el manual que utilizaba la Santa Inquisición y es un manual que básicamente es esto que la colega Gabriela acaba de señalar, es muy significativo. Finalmente, las brujas hay que contextualizarlas en su momento histórico y las brujas en realidad son mujeres que han acumulado conocimiento, ¿no? Y de una u otra forma, o sea, la persecución de las brujas, persecución de cierto tipo de prácticas, no se realizaba hasta cierto momento histórico en que la iglesia buscaba imponer un nuevo orden, ¿no? Como derivado también de cierto debilitamiento político, cierto debilitamiento social, ¿no? Digamos que los conejillos de Indias, en este caso las conejillas de Indias, fueron un buen pretexto para imponer un conjunto de prácticas a la fuerza. El martillo de las brujas es eso, digamos, es un libro que permite a la Santa Inquisición identificar y procesar a los delitos de brujería, ¿no? Y cuando aparece este texto, ¿no? Aparece alrededor de 1487, su probable publicación. Está editado en Alemania, ¿no? Pero se tradujo a otros idiomas para convertirse en eso, en un instrumento de persecución. Consta de 3 partes, ¿no? En la primera parte se busca probar la existencia de la brujería. Además, intenta demostrar por qué las mujeres son seres inferiores y por lo tanto proclives a la brujería. Ilustra los distintos tipos de brujería, así como la forma en cómo se pueden contrarrestar estos actos y cómo detectar, enjuiciar y sentenciar a las brujas. Este documento no fue utilizado incluso en México, en lo que era la Nueva España, se ocupó hasta los a principios de los, si no me estoy equivocando, finales de los 1600,
principios de los 1700, ¿no? Cuando la Santa Inquisición desapareció, aunque no, en la Nueva España la Santa Inquisición no tuvo la fuerza que en Europa, ¿no? Pero era un tratado para identificar a brujas, ¿no? Y cuando digo esto, ¿no? Digamos que no es fortuito, ¿no? Es decir, la Santa Inquisición persiguió fundamentalmente a mujeres. Este es parte de lo que de algunos fragmentos del texto dicen, ¿no? Y de la maldad de las mujeres. No hay cabeza superior a la de una serpiente y no hay ira superior a la de una mujer. Prefiero vivir con un león y un dragón que con una mujer malévola. ¿Qué otra cosa es una mujer sino un enemigo de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario, una tentación natural, una calamidad deseable, un peligro doméstico, un deleitable detrimento, un mal de la naturaleza pintado con alegres colores? Por lo tanto, si es un pecado divorciarse de ella cuando debería mantenérsele, es en verdad una tortura necesaria. Pues o bien cometemos adulterio, divorciarnos, o debemos soportar la lucha cotidiana. Y las lágrimas de una mujer son un engaño, pues pueden brotar de una perna de verdadera ser una trampa. Cuando una mujer piensa a solas, piensa el mal. Pero como en estos tiempos esta perfidia se encuentra con más frecuencia entre las mujeres que entre los hombres, como lo sabemos por experiencia, si alguien siente curiosidad en cuanto a la razón, podemos agregar a lo ya dicho lo siguiente, que como son más débiles de mente y de cuerpo, no es de extrañar que caigan en mayor medida bajo el hechizo de la brujería. ¿Por qué menciono esto? Porque digamos que es muy importante contextualizar que hay un momento, o más bien que el patriarcado como un sistema de organización social somete durante muchos siglos el, cualquier desarrollo posible, deseable, del conjunto de mujeres. Y lo cierto es que además va a colocar incluso en términos míticos, ¿no? En términos de una narrativa privilegiada, va a colocar a los hombres en posiciones de poder, ¿no? En posiciones de control, de dominio, ¿no? Insisto, no a todos los hombres, pero sí son los hombres los que van a ejecutar, por ejemplo, este tipo de persecuciones. Yo cuando he tenido la oportunidad de comentarlo, ¿no? Por ejemplo, esto de la práctica de pedir la mano, ¿no? ¿Cuál es el significado de pedir la mano? ¿Qué significado tiene? Le pregunto a las abogadas y abogados, ¿qué figura del derecho romano está allí representada? No es examen, ¿eh? No crean que estoy aquí. A ver, inciso A, ¿no? La petición de mano era la petición de la patria potestad. Por eso este rito de la iglesia romana, ¿no? De la católica romana es la entrega o sea, ¿quién entrega a la hija ante el altar, ¿no? La entrega el padre y la entrega a otro hombre, ¿no? La pedida de mano, ¿no? Es la pedida de la patria potestad. Así se configuraba, ¿no? Entonces resulta que en el patriarcado, ¿no? O con el patriarcado, las mujeres no han tenido ni siquiera posibilidades de elegir. Esto, por supuesto, no va a aparecer en todas las clases sociales, pero sobre todo sí va a estar presente entre las clases sociales altas, los matrimonios por amor. Ahora uno dice, hay que casarse por amor, una vez que te encuentres, ¿no? Esto, por ejemplo, de la mitología del amor romántico, es, digamos, una reacción incluso al desarrollo del capitalismo, es el romanticismo del siglo XIX. Pero antes las personas no se casaban por amor, eran el resultado de transacciones, ¿no? Y las mujeres poco podían decidir sobre con quién casarse, ¿no? Es bien sabido, por ejemplo, de las historias de los monarcas ingleses, españoles, franceses, ¿no? Que incluso los monarcas podían tener
orientaciones, orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad, a la heterosexual, pero como resultado de los procesos de negociación para fortalecer los lazos políticos, ¿no? Y ampliar las influencias sobre territorios, pues se intercambiaban mujeres. Digamos que el patriarcado, ese ha sido el signo, ¿no? Ese ha sido su característica, que hay un proceso, hay una dominación por parte de los hombres con poder, ¿no? Sobre las mujeres. Y eso, por supuesto, que ha permeado en todo el conjunto del sistema social. Esto, por supuesto, se ha venido modificando, ¿no? O sea, digamos que uno puede rastrear las historias, al feminismo como una teoría, como un conjunto de teorías, ¿no? No solamente políticas, sino filosóficas, desde hace bastante tiempo, pero lo cierto es que los movimientos de mujeres se convierten en movimientos masivos cuando empiezan a acceder, tienen la posibilidad de acceder a la educación, tienen la posibilidad de acceder al empleo, tienen la posibilidad de incorporarse a la vida pública, ¿no? Y eso es el resultado del advenimiento del capitalismo. Es decir, el capitalismo, digamos que provee de ciertas circunstancias hasta cierto punto favorables para la organización de las mujeres, y digo hasta cierto punto favorables, porque si bien hay la posibilidad de entonces que puedan participar en cierto tipo de espacios, aunque no se les quita la responsabilidad del trabajo de cuidados. ¿No? Es decir, siguen siendo las principales responsables de los cuidados de la familia, ¿no? Y del trabajo no remunerado, aunque tengan la posibilidad de participar de una manera distinta en la vida pública. Y aquí desde las asambleas, desde las huelgas, desde las organizaciones sindicales, desde los movimientos, desde el movimiento sufragista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, ese tipo de participación política de las mujeres, de participación social de las mujeres de manera masiva, por supuesto que pone en tensión a un sistema que se ve obligado en algunas circunstancias a modificar cierto tipo de prácticas. Tan es así, ¿no? Que el que una mujer pudiera acceder a una carrera universitaria es ya del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Y la posibilidad de votar ni se diga, pues, ¿no? O sea, claro que eso se fue modificando, digo, ustedes lo saben, no había electores de segunda, electores de tercera, como todavía sigue existiendo en algunos países, como por ejemplo el, el, el- la, la, el ejemplo de la democracia, que es Estados Unidos, donde hay electores de primera y hay electores de segunda, ¿no? En países como el nuestro, no estaba determinada por del tema de propiedad. Pero una vez que los hombres que no tienen propiedad tienen posibilidades de acceder al voto, las mujeres hasta mucho tiempo después pueden convertirse en ciudadanas, ¿no? Pero ese es como el resultado de estos procesos de incorporación, ¿no? De estos procesos de masificación de la lucha de mujeres, ¿no? Por la reivindicación de un conjunto de derechos. Eso, por supuesto, ¿no? Que ha generado resistencias, genera muchas resistencias. Porque yo quiero que se imaginen, ¿no? O sea, bueno, no quiero que se imaginen, quiero que lo proyecten en este sentido. Vean este conjunto de ideas que les acabo de exponer, ¿no? Desde el martillo de las brujas, ¿no? Desde los fundadores o desde los principales representantes de la iglesia católica, ¿no? O del protestantismo, y no solamente ellos, ¿no? Decir que representaban un conjunto de ideas dominantes que fueron nutriendo la manera en cómo se interpretaba el mundo. Quiero que se imaginen, ¿no? Digamos que ese conjunto de ideas se han venido, ¿no? Transmitiendo de generación en generación, se han venido heredando de generación en generación y siguen presentes en la mente de muchos hombres. Sí, por supuesto, hay hombres que han venido
modificando, pero eso también, modificando un conjunto de creencias, pero eso también está derivado de ciertas circunstancias culturales, sociales e incluso hasta históricas, pero países como el nuestro, ¿no? En donde venimos de ser un país fundamentalmente rural. ¿Cuánto tiempo tiene que somos un país urbano, ¿no? No tiene más de 100 años. La urbanización en este país y el avance, digamos, en los procesos se da a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, por supuesto que hay un conjunto de ideas todavía bastante arraigadas que siguen haciendo pensar a muchos hombres, ¿no? Muchos, muchos, muchos hombres, que las mujeres nos pertenecen. Es decir, hay todo un debate, pues, ¿no? O sea, las feministas radicales, por ejemplo, dicen que todavía vivimos en un sistema patriarcal. Habrá otros que de pronto digan, no, ya no, el patriarcado se está debilitando porque de las mujeres en la vida pública y política. Sí, pero prevalecen sus rasgos, te prevalecen todavía un conjunto de rasgos y quienes todavía mantienen este sistema de creencias que están bastante arraigadas entre sectores muy amplios de hombres, pues siguen sosteniendo este conjunto de creencias que han sido heredadas desde el medievo. Por lo tanto, creo que es importante señalar que el género es un patrón social que existe, que exige verlo como un productor de historia y como un producto de la historia, ¿no? Es decir, el género, en términos de lo que se considera propio de los hombres y de las mujeres, tenemos que considerarlo como un producto de la historia, es la manera en cómo interpretamos el ser mujer y el ser hombre está derivada directamente de la historia, pero además va a construir historia. ¿Qué me quiero referir con eso? Que una vez, ¿no? Que aprendemos qué es el ser mujer y el ser hombre, vamos a reproducir ese conjunto de prácticas y de creencias y le vamos a dar forma al contexto social y por supuesto que le damos forma al contexto histórico del que formamos parte, ¿no? Y esto significa que un sistema de género en donde los hombres no han ejercido control, han ejercido poder y donde las mujeres han estado en posiciones de subordinación, va a colocar a los hombres como conjunto social, independientemente de que haya hombres que estén en la disposición a transformar las relaciones, no, pero el conjunto, la colectividad va a ofrecer resistencias. Y por supuesto que las mujeres van a tener mayor disposición a la transformación. Ojo con esto, insisto, las posiciones sociales que hombres y mujeres ocupamos en el entramado social no solamente están determinadas por el género, pero el género es un elemento más que permite entonces reconocer las distintas posiciones diferenciadas que los sujetos ocupamos en el sistema social. ¿Hasta aquí me estoy explicando, colegas? Sí. ¿Y qué es el género? ¿No? ¿Qué es el género, colegas? Perdón, ¿sí me estoy viendo bien? Estás cortando un poco, Alejandro, tu imagen, Sí. pero el audio está perfecto. Permítanme, ¿no? Ahí está. ¿Qué es el género, colegas? Bueno, el género es una construcción social, lo que en tiempo y espacio es propio de, lo que es propio de las mujeres y lo que es propio de los varones. A las niñas nos hacen hoyitos en las orejas y nos visten de rosa y nos ponen faldas. Y al varón, pues no, es impensable, ¿no? En un sistema sexogenérico en el que vivimos que se le ponga una falda. Es una construcción social, ¿no? Y parafraseando a Simone de Beauvoir, las mujeres no nacemos, no, nos hacemos. Socialmente se nos construye. Muy bien. ¿Quién más? Pueden plantear lo que se les venga a la cabeza, ¿eh? No, no, no es, digamos que no es examen profesional.
Vamos a definir al género, una primera definición como un conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando la diferencia social como base, ¿no? Esta construcción social funciona como una especie de filtro cultural con el cual se interpreta el mundo y que, como lo señalaba ya la compañera, ¿no? Lo que se clasifica propio de las mujeres y de los hombres, y desde estas ideas culturales se establecen obligaciones sociales de cada sexo con una serie de prohibiciones simbólicas. El género es lo que consideramos propio de los hombres y de las mujeres y está construido en términos sociales, permite establecer formas de relación específicas, pero toda forma de No se te escucha, relación también Alejandro. hay, toda forma que están, ¿se me escucha? Sí, Muy ya. cortado, muy cortado. Y no se entendió, Alejandro. Les decía que el género como constructo es una formulación social. Déjenme, si no les molesta, voy a ver, apagar mi cámara. Se ve la proyección, ¿verdad? Sí. Digamos que el gen toma como base la diferencia sexual, pero lo que se considera propio de los hombres y las mujeres está construido socialmente, regula las formas de relación social, que ninguna relación social en un sistema como este está exenta de poder, y eso tiene que ver con la violencia, ¿no? Tiene una historicidad, es decir, está ubicado en un contexto histórico, y por supuesto que es una forma de regulación, ¿no? Entendiendo como regulación normas, valores, formas de conducta, como la cultura, ¿no? Insisto, en un contexto cultural e histórico determinado, ¿no? ¿Qué significa esto? Les pongo un ejemplo, ¿no? Lo que la compañera señalaba de manera muy atinada, ¿no? A las mujeres se les pone aretes y a los hombres se les viste de azul. Y decimos, es que el azul es propio de los hombres y el rosa es propio de las mujeres. Depende del contexto histórico. El azul, por ejemplo, ¿no? El azul cielo era un color para mujeres a principios del siglo XX. El rosa era un color para hombres. El pelo largo en algunas culturas es propio de los hombres, ¿no? Se considera algo en algunas culturas y en algunos contextos históricos, ¿no? El uso de ciertas prendas. Los aretes, por ejemplo, ¿no? O las zapatillas eran utilizadas por los monarcas para verse más altos y para poder subirse al caballo. Es decir, digamos que en cierto, dependiendo de la sociedad, dependiendo de el contexto histórico, vamos a considerar, vamos a construir elementos que se consideran propios de los hombres y de las mujeres, pero estos elementos no son los mismos por siempre y para siempre. Pero los sujetos y las sujetas que formamos parte de un contexto social específico, generalmente pensamos que estos elementos de los cuales hacemos uso han estado presentes a lo largo de la historia y borramos su genealogía. Y entonces decimos que las mujeres, como dicen, las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus o algo así, ¿no? Es decir, terminamos por polarizar, ¿no? Un conjunto de características que son sociales, las naturalizamos y entonces decimos ha sido así por siempre. Borramos origen, ¿no? Le quitamos su dimensión social, le quitamos su dimensión histórica y seguramente, por ejemplo, las nuevas generaciones de niñas, por ejemplo, estarán más acostumbradas a utilizar los pantalones, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, el propio entramado social, el propio mercado, por ejemplo, provee de pantalones con ciertas características para las mujeres, aunque hace 50 años llevar pantalones era bastante mal visto. Digamos que eso es cambiante, se va transformando, ¿no? Pero
lo naturalizamos y le quitamos, dejamos de comprender su genealogía, ¿no? Entonces vamos a considerar, vamos a mirar al mundo e incluso hasta nos va a generar malestares porque haya un conjunto de prácticas, un conjunto de comportamientos que no consideramos que sea propio de las mujeres o que no consideramos que sea propio de los hombres, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar que decir, ay, es que las mujeres se ven muy mal bebiendo. Pues en realidad, si uno se emborracha, te puede mal si eres hombre, si eres mujer, ¿no? Si terminas tirada en la calle. Pero, ay, es que se ve peor con las mujeres, claro, porque ahí está una manera en cómo interpretamos, ¿no? La realidad a partir de lo que consideramos que es propio de los hombres y las mujeres. Ah, es que las mujeres son más sensibles. Eso tiene que ver con un proceso formativo, no con nuestras gónadas. Sí, claro que hay algunos elementos hormonales, ¿no? Pero lo que prevalece al final es la cultura, ¿no? Y las formas de relación que establecemos los seres humanos con las y los otros. Pero creemos que sí tiene que ver con nuestras gónadas, ¿no? Que sí, que lo definitorio es lo hormonal, porque le insisto, le quitamos su genealogía, ¿no? Lo abstraemos y lo convertimos el género en una cuestión metafísica, ¿no? Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es de Joan Scott, que entonces dice, el género entonces es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos y el género como una forma primaria de relaciones significantes de poder. El género no es el único elemento que determina estas relaciones significantes de poder, pero es un elemento importantísimo. Sí, claro, ¿no? Si diría Pierre Bourdieu, pensando en Bourdieu, si yo tengo un capital económico, voy a ocupar una posición, ¿no? Y es probable que si tengo un capital económico y un capital político y un capital cultural, siendo mujer pueda tener yo algunos, digamos, tener las posibilidades de acceder a un conjunto de recursos, a un conjunto de capitales que un hombre que no cuenta con estos capitales como tal. Pero probablemente, ¿no? Dentro de la posición que yo ocupo a partir de contar con estos tipos de capitales, si hay un hombre, este hombre está en una mejor posición que yo. No deja de ser un elemento de relaciones significantes de poder. Y dice Scott, ¿no? Son 4 elementos, además. La cultura, la interpretación de la cultura, las instituciones que definen la manera en cómo se interpreta la cultura y su impacto, ¿no? En la conformación de la identidad subjetiva. ¿Qué significa esto? Insisto, ¿qué es la cultura, colegas? ¿No? Ay, ya se me está yendo el tiempo. ¿Qué es la cultura, colegas? Como nos avientan, ¿no? La cultura son normas, son valores, son formas de interpretación del mundo, ¿no? Es bastante común que de pronto digamos, es que esa es una persona culta, sí, porque tiene una forma de interpretar al mundo con ciertas características. Es que tiene mucha cultura, ¿no? Todos los seres humanos tenemos cultura. Todos los seres humanos formamos parte de una cultura, por eso se habla de culturas en plural. ¿No? Hay, digamos que las visiones etnocéntricas, ¿no? Las miradas incluso hasta fascistas, ¿no? Terminan por pensar que su cultura es la válida sobre otras culturas, pero en realidad hay diversas maneras de interpretar la realidad, ¿no? Y diversas formas que norman, ¿no? Esa manera de interpretación de la realidad. Entonces, las culturas y a lo largo de la historia, una misma sociedad puede tener diversas expresiones culturales, ¿no? Y a lo largo, y en una misma sociedad existir diversas expresiones culturales. Pero esta cultura, digamos que no es interpretada, no es normalizada, ¿no?
al libre albedrío de los sujetos, de los individuos, sino hay formas, digamos, correctas e incorrectas de la interpretación de la cultura, y quién define qué es lo correcto y qué no de la norma, lo definen las instituciones. ¿No? Hay una definición por parte de las instituciones de lo que consideran, y no solamente el Estado, ¿no? Porque el Estado no es la única institución, el Estado es una institución política, ¿no? Pero el Estado no es la única institución. Hay instituciones sociales. La institución social más importante, ¿no? En términos de los procesos de socialización, es la familia. Y por supuesto que eso influye en la manera en cómo voy formando mi interpretación de quién soy. Por eso de pronto vamos a tener personas que ante la ruptura de lo cultural, de la norma, del conjunto de valores, va a interpretarlo como una afrenta, incluso personal. Y se va a enojar, ¿no? Y se va a irritar y va a decir, ¿por qué diablos hacen eso? ¿No? Porque hay dos mujeres besándose, ¿no? Porque hay dos hombres tomados de la mano. Se rompe la norma, ¿no? Se rompe esa forma de interpretación de lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Porque digamos que hay maneras de entender, ¿no? El significado del bien, el significado del mal, el significado de la luz y de la oscuridad, cómo se interpreta, lo que carga normativa hay, eso tiene que ver con la interpretación y cómo hemos aprendido a interpretar esas normas, cómo hemos aprendido a interpretar las regulaciones. Y pongo la imagen de Adán y Eva, ¿no? Porque es bien interesante, ¿no? Esa lectura que pueda haber, ¿no? De la imagen de Eva, ¿no? O sea, Eva como la que induce a Adán a tomar el fruto prohibido del árbol del conocimiento, ¿no? O sea, vean, ¿no? O sea, esto que les decía hace rato, ¿no? La interpretación además de un pasaje, ¿no? Que coloca a las mujeres en una posición de subordinación, pero además, digamos, las que propician, ¿no? La expulsión del paraíso de un árbol, pero además propician el acceso al conocimiento, ¿no? Y el reconocimiento de la desnudez. Entonces, digamos que en esos términos, ¿no? En esa interpretación de la cultura nos socializamos, ¿no? Y aprendemos, insisto, lo que se considera propio de los hombres y de las mujeres, y entonces esos procesos de socialización, ¿no? Los procesos de socialización para ir interiorizando lo que se considera propio, lo correcto para los hombres y para las mujeres, se da en los pasos de socialización, ¿no? En donde hay una intervención por parte de las instituciones para ir designando eso, ¿no? Las características que se van a ir naturalizando porque se generan desde que somos muy niños, de que somos bebés, ¿no? Y entonces aprendemos a ser mujeres y aprendemos a ser hombres. Lo que eso signifique en el contexto cultural, social e histórico. Por ejemplo, los juegos y los juguetes que reciben las niñas y los niños, el espacio físico en el que las niñas y los niños pueden jugar o pasar el tiempo, la conducta que se espera de las niñas y los niños, y la forma en que las niñas y los niños pueden expresar sus emociones. O sea, hay una educación diferenciada, hay una educación emocional diferenciada incluso. O sea, la parte más íntima que tiene que ver con nuestras emociones está normada, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante, por ejemplo, analizar el tema de los suicidios, por ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva de género. Insisto, para complejizar se pueden incluir otras perspectivas, pero el tema que nos toca hoy es la perspectiva de género y la violencia, ¿no? En términos de las emociones, es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, para la parte del trabajo de cuidados, a las mujeres se les ha permitido, digámoslo así, ¿no? Experimentar con toda la gama de emociones menos con el enojo. Y a los hombres se les prohíbe experimentar con toda la gama, con toda la paleta de colores, ¿no? De las emociones, salvo con el enojo. Y entonces cuando las mujeres se enojan, decimos, ahí es que está en sus días, ¿no? Y cuando los hombres se enojan, decimos, es que tiene carácter, ¿no? Es que tiene carácter fuerte, ¿no? Es que es un hombre que tiene poca paciencia. No, es violento, pues, ¿no? Digamos que la manera en cómo
se permite, se posibilita, ¿no? Este tipo de prácticas está a partir de la socialización del género, ¿no? Entonces, las normas de género, ¿no? Las expectativas tradicionales sobre las mujeres, ¿no? Estas, por supuesto, se han venido modificando, pero siguen prevaleciendo, ¿no? Hacerse cargo del cuidado de los miembros de la familia, poder tomar decisiones cotidianas, apreciadas por el cuidar el bienestar emocional. Lo que les decía hace rato, ¿por qué? Porque hay más posibilidades, ¿no? De que se eche mano de toda la gama de emociones para las mujeres, porque eso permite desarrollar cierto tipo de tareas, como la parte de cuidados, ¿no? Saber qué le está pasando al otro, a la otra, saber que algo mal está sucediendo. Y en el caso de los hombres es, no, porque tenemos que ser rudos, ¿no? Cabroncillos. Entonces, pues no sé, la verdad, que tienes algo, pues no me di cuenta, ¿no? Pero es el enojo, digamos, que ha servido para otras cosas, ¿no? Para el dominio, para el control, para la guerra, ¿no? Para tomar decisiones racionales, ¿no? Pero no tiene, insisto, que ver con las hormonas ni con las gónadas, tiene que ver con esta educación, estos procesos de socialización diferenciados, que como hemos visto, colegas, ¿no? A partir de la existencia de un sistema, ¿no? En donde los hombres han sido la representación visible del poder y por lo tanto las características de las que hacen uso los hombres se consideran como los elementos ideales para colocarse en esas posiciones de poder en una sociedad en donde el poder es un elemento fundamental, pues entonces las características de las mujeres, la feminidad, ¿no? La construcción de la feminidad se considera entonces algo no deseable, ¿no? O sea, el problema no es utilizar falda o aretes, el problema es el significado que se le da al uso de los objetos, al uso y a las prácticas. Entonces, las diferentes actividades entre mujeres y hombres no necesariamente generan desigualdades. Las desigualdades surgen más bien a partir de las normas. Perdón, es que me estorba aquí a partir de las normas sociales y culturales que atribuyen menos valor social y monetario a las actitudes y habilidades de las mujeres y las niñas y a las formas de trabajo que éstas desempeñan. Es decir, el problema es ese, pues, ¿no? El problema es que traemos una carga histórica de hace muchos siglos que prevalece aún a pesar de las transformaciones sociales de las cuales hemos mamado, ¿no? Que están interiorizadas en el tejido social, ¿no? En las diversas estructuras, que en sociedades como esta además son mucho más visibles, ¿no? En donde se sigue creyendo que lo que hacen las mujeres y que la feminidad como tal es algo que tiene que estar en una posición de subordinación. Y eso tiene sus repercusiones, pues, ¿no? Porque los hombres, por ejemplo, que ven que se han educado bajo esas formas tradicionales de ejercicio de la masculinidad, pueden llegar a responder de manera violenta a quienes se supone están en posiciones de subordinación. O sea, un hombre violento va a tener además un perfil, pues, ¿no? O sea, esquemas muy rígidos de lo que significa ser hombre, ¿no? Ideas muy fijas de lo que deben de ser las mujeres, ¿no? Esta lógica de desigualdad naturalizada, ¿no? ¿Y la violencia qué es? La violencia es un ejercicio de poder para recuperar control. ¿Sobre quién se ejerce poder? Sobre alguien que está en una posición de subordinación. ¿Sobre quién se ejerce violencia? Sobre alguien que está en una posición de subordinación. Y se ejerce violencia para recuperar el control. ¿Y quién quiere recuperar el control? Alguien al quien ha sido educado bajo esta lógica de poder. Esta es una lógica de poder que no nace de la familia inmediata, de su contexto inmediato, sino se reproduce en su contexto inmediato, pero su historicidad, su trayectoria histórica es de siglos. ¿Que hay las condiciones hoy políticas y económicas para su transformación? Sí, pero las resistencias son muchas. Michael Kimmel dice que
Entonces, lo masculino es uno de los pilares, ¿no? Perdón, el género es uno de los pilares sobre los cuales se constituye la subjetividad de los hombres, ¿no? Y en el caso de los hombres, la masculinidad se construyó alrededor de un eje básico, la cuestión del poder. Entonces, eh, eh, por ejemplo, dice la colega Brunilda, ¿no? Así es, el trabajo de las mujeres tiene remuneración menor a la de los hombres, aún en trabajos de mayor responsabilidad y en el ámbito laboral también existe resistencia para aceptar ser subordinado a una mujer. Y yo les voy a compartir una trampa, ¿no? Digamos que lo que podemos, por ejemplo, encontrar ya en un contexto como este es que, digamos que se está eh, eh, aparentemente normalizando la posibilidad de que haya mujeres y hombres en puestos similares con salarios similares. Digamos que eso es como lo que aparentemente se ve. Pero si ustedes revisan, por ejemplo, quienes se dedican al trabajo doméstico remunerado, que generalmente el trabajo doméstico remunerado es un trabajo mal pagado, ¿quiénes componen principalmente esa fuerza laboral? Mujeres. Si ustedes revisan los trabajos más precarizados, si ustedes ven, por ejemplo, el ambulantaje, ¿no? ¿Quiénes componen en mayor proporción en el ambulantaje? Es decir, la bronca es, por ejemplo, la trampa está luego en que hay, digamos, ciertos espacios laborales, ¿no? Los más vulnerables, ¿no? Las que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad y quienes están ocupando esos espacios de mayor vulnerabilidad en el ámbito laboral, por ejemplo, son fundamentalmente mujeres. Es decir, sigue existiendo, ¿no? Esta desigualdad, digamos que transmutada, ¿no? Presentada en otros términos, ¿no? Nada más, por ejemplo, el tema de la paridad, ¿no? Ya hoy celebramos que haya 50% de mujeres y 50% de hombres en las cámaras, en el Congreso, pero siguen sin ser las tomadoras de decisión. ¿Quién coordina las bancadas? ¿Quiénes coordinan las distintas expresiones políticas? ¿Quiénes las dirigen? Sí, 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 claro, ¿no? Eso, por supuesto que es un avance. Digamos que las, las condiciones económicas, sociales, ¿no? El contexto social ha abierto muchas posibilidades, pero digamos, también no ha permitido el avance en otros terrenos, ¿no? Porque digamos que hay una resistencia. Aunque tengamos una ley para la igualdad entre mujeres y hombres, para el Estado de San Luis Potosí, aunque haya una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para el Estado de San Luis Potosí, lo cierto es que quien opera ofrece resistencias, ¿no? Eso lo vemos mucho con la violencia, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar con quienes nos digan es que la violencia es generalizada, ¿no? Y afecta a hombres y mujeres. Sí, pero afecta de manera diferenciada. Y si no sabemos distinguir la manera en cómo afecta la violencia a los hombres y cómo afecta a las mujeres, vamos a tratar a los desiguales como iguales. Y eso es un problema. Ya estoy ya con el tiempo encima, ¿no? Yo les planteo con Robert Connell una teórica de partir de tres dimensiones, relaciones de poder, ¿no? Dominación de las mujeres y la dominación de los hombres, No te situación escuché que bien, persiste a Alejandro. pesar de las resistencias. No te Es el escuché internet. bien. Relaciones de poder, el elemento principal, ¿no? Las relaciones de producción, que son estas divisiones entre el trabajo en el espacio doméstico y fuera del espacio doméstico, ¿no? Y otro elemento que es además fundamental, que es la catexis, que se trata de las dimensiones emocionales y eróticas, así como la parte de los deseos sexuales.
O sea, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que a los hombres, lo que les decía hace rato, ¿no? Hay una parte en donde se nos insiste, ¿no? En el control de cierto tipo de emociones, se nos da la posibilidad de manifestar otro tipo de emociones, pero, por ejemplo, en la sexualidad es bastante evidente, ¿no? Los hombres siempre tenemos que aguantar, estar dispuestos, ¿no? Y además tomar lo que se nos ofrece. Ese es un elemento que está presente en los procesos de socialización. Las relaciones de producción también es un elemento que está presente en los procesos de socialización, ¿no? O sea, vamos a encontrar a hombres que terminan deprimidos al final de sus días laborales. O sea, ahí tenemos, ¿no? Cómo estas construcciones de género terminan también por tener efectos negativos sobre la salud y bienestar de los hombres, aunque no se reconozcan, porque digamos que hay dividendos, ¿no? Dividendos aparentes que tienen que ver con las relaciones de poder. O sea, si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas, no sé si sepan, colegas, pero ¿que ¿somos más hombres o somos más mujeres? ¿O somos 50-50? Somos más mujeres, ¿no? En San Luis Potosí, según hasta donde sé, con el último censo, si no mal recuerdo, somos 48% hombres, 52% mujeres, ¿no? 52% mujeres, 48% hombres. ¿Saben que nacen más hombres que mujeres? Hay un índice de sobremortalidad masculina ubicada entre los 15 y los 29 años. ¿Y saben cuál es una de las 10 causas de mortalidad masculina? La violencia ejercida entre hombres. Sí, sí, claro, ¿no? Sí, es cierto, se asesinan más a hombres que a mujeres. Y eso también tiene una razón de género. Tiene una razón con respecto a la posición que los hombres ocupan. En el caso de las mujeres, a las mujeres los asesinan fundamentalmente sus parejas. A los hombres los asesinan fundamentalmente otros hombres. Ahí está la carga de género. Resultado también de una sociedad estratificada, ¿no? De una sociedad que además tiene un discurso en términos morales en contra de la violencia, pero la violencia está presente, es un elemento transversal de las relaciones sociales. Hasta aquí, colegas, ¿alguna duda? ¿Me estoy explicando? ¿Les estoy aburriendo? Yo quiero terminar con esto. La condición masculina constituye una posición de poder dentro de la estructura social, permite acceder a diversas oportunidades y privilegios, generando con ello la comunidad los tipos de capital económico, cultural, social y simbólico. Ojo con esto, no todos los hombres van a acceder a los mismos tipos de capitales, al económico, al cultural, al social, al simbólico. Por lo tanto, no todos los hombres están ocupando las mismas posiciones de poder. Pero el hecho de que sean hombres los que estén en la primera línea, los tomadores de decisiones, los que estén hasta el frente, construye la idea de que por el hecho de ser hombres ya somos importantes. A mí una vez en un taller, un colega me dijo, a ver, ¿no? Si las mujeres son tan fregonas, ¿cuántas hay en películas de superhéroes? Yo tuve que explicarle que efectivamente una película de superhéroes lo que hace es afianzar la idea de que los hombres son los personajes protagonistas. Y eso es una exigencia, se convierte en una exigencia. Y entre más me acerque al modelo, ¿no? Al modelo hegemónico, al modelo de autoridad, más autoridad voy a tener sobre mujeres y sobre hombres. Vuelvo a insistir, ¿no? Porque las relaciones de género son relaciones sociales en donde hay elemento de poder y por supuesto hay elementos de violencia. Y las resistencias están dadas en que quienes han tenido el poder, sobre todo el poder real, digamos, quienes reúnen los distintos tipos de capitales, tampoco están muy dispuestos a transformar las relaciones, ¿no? Eh, eh, y perder poder, ¿no?
Me voy a saltar a esta lámina y ya con esto termino. Por ejemplo, el desempleo, ¿no? No se vive de la misma manera y esta es una gráfica sobre este término discriminatorio que hemos utilizado con bastante frecuencia, que es el de ninis, el de ni trabajan ni estudian, que eso, digamos, no es como un asunto puramente individual, ¿no? Sino es que ofrece el Estado, pues, ¿no? Y el hecho que haya chicas y chicos que no trabajen ni estudien como fenómeno social tendría que poner a revisar al Estado, ¿no? Sobre su actuar, ¿no? Pero vean, ¿no? Porcentaje de población de 15 a 24 años de edad de edad que no estudia ni trabaja y que realiza trabajo no remunerado en el hogar. Del total de chicas y chicos de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabaja, el 95.4% de las mujeres realizan actividades en el espacio doméstico. El 42.5% de los hombres hacen la misma actividad. Significa que más de que, si no me estoy equivocando, 58%, 57.5% de las chicas, de los chicos entre 15 y 24 años, literal se rascan la panza. O quizás estén en una actividad informal, ¿no? Digamos que luego ese es un problema con los datos estadísticos, pero lo que nos muestra la gráfica es que la responsabilidad del trabajo en el espacio doméstico sigue siendo de mujeres, ¿no? Y que hay más mujeres u hombres. Y eso acá también lo muestra el actual censo, el que acaba de cuyos resultados ya se están dando a conocer, ¿no? La tendencia no se ha revertido, siguen siendo principalmente mujeres las que están realizando actividades en el espacio doméstico o actividades no consideradas no productivas, pues, ¿no? Y yo hasta aquí la voy a dejar, colegas. Digamos que es esta gráfica, esta presentación se las voy a proporcionar, porque, por ejemplo, para que vean cómo están en términos de las desigualdades salariales en los distintos niveles del SNI, ¿no? Y esto de quienes hostigan en México, ¿no? Esto es un trabajo de Estefanía Vela Barba, que de hecho va a estar en una va a ser una de las ponentes de una serie de conferencias que vamos a estar realizando la próxima semana. El programa de conferencias lo pueden encontrar en la página del instituto, en el Facebook del instituto, y lo pueden seguir en Facebook Live, ¿no? Estefanía Vela Barba ha hecho un trabajo de interpretación de la ENVIPE, ¿no? Que es la Encuesta Nacional de Percepción de la Violencia, y encontró este tipo de datos, ¿no? Que son sumamente interesantes. Entonces, ¿quiénes hostigan en México? A los hombres y a las mujeres que son hostigadas en este país, los hostigan fundamentalmente los hombres, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Hasta aquí, colegas, ¿alguna duda? Reclamo, observación. Hola Alejandro, ¿me escuchas? Es que tengo muchos problemas con mi internet y ahora ya no veo a nadie. No sé si me escuchan. Sí, sí, yo te escucho. Bueno, y no sé si me ven, no, no, ¿verdad? Sí te veo. Sí, te escuchamos. Ah, pues yo no estoy viendo a nadie, pero bueno, Yo muchas tampoco te gracias. escucho. Muy interesante. Perdón, me conecté un poquito después, Alejandro. A lo mejor ya lo que te voy a preguntar, ya lo diste lo expusiste en el principio. El tema de la masculinidad viene de un tema cultural, pero ¿nace en qué momento? ¿De la iglesia? En todas digamos, en todas las culturas del mundo, porque eso es muy parecido en todos los países, ¿no? Siempre está presente esa masculinidad y nos la han ido heredando de generación en generación. ¿De dónde nace? ¿Quién es la que la impone más fuerte? ¿La iglesia? No, eh, digamos que hay la interacción de un conjunto de instituciones que sí, que pasa, digamos, podemos encontrar a la iglesia, sí, pero también podemos encontrar al Estado, ¿no?
y podemos encontrar el conjunto de instituciones. Pues digamos que la institución más importante en el origen de las primeras civilizaciones es Iglesia-Estado, ¿no? Ujú. Y el Iglesia-Estado, digamos que fueron los elementos que regulan, ¿no? Las formas de relación social. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? O sea, incluso mi propia existencia está sancionada por el Estado, ¿no? Ujú. Mis formas de relación están sancionadas por el Estado, ¿no? Y digamos que el Estado, en sus primeras formas de organización, es quien tiene una lectura específica, ¿no? Sobre las responsabilidades que tienen los hombres y las responsabilidades que tienen de la mujer. Ahora, no aparece, digamos, a partir del Estado, aparece incluso antes de la aparición del Estado, valga la expresión, ¿no? Y tiene que ver con formas de propiedad. Formas de propiedad, además, que todavía prevalecen, ¿no? O sea, quienes acceden a las primeras formas de propiedad, los hombres, por la posición en la que están ubicados. Ustedes, hay un libro que se llama El origen del patriarcado, de una autora que se llama Gerna Lerner, que es su tesis de doctorado, en donde ella, por ejemplo, identifica muy bien, ¿no? Más o menos cuáles son los elementos que permiten esta derrota histórica, le llamaba Federico Engels, la derrota histórica de las mujeres, ¿no? Eh, digamos que tan solo con este hecho, ¿no? La posibilidad de la transmisión de la herencia viene por línea paterna, Ujú. ¿no? Y por lo tanto, para garantizar que la herencia la pueda transmitir a mi hijo legítimo, no a mi hijo bastardo, no a mi hijo legítimo, ¿no? A mi hijo que además está dentro de la estructura institucional deseada, ¿no? Pues tengo que garantizar que mi pareja sea monógama, ¿no? ¿No han escuchado este dicho que dice, hija de mi, hijo de mi hija, mi nieto será, hijo de mi hijo en duda estará? Ujú. O sea, tiene que ver con eso. O sea, es decir, como yo, en términos de la propiedad, ¿no? Termino por garantizar que haya la regulación para evitar que las mujeres que tenían una práctica sexual distinta antes de esta acumulación de propiedad, ¿no? Porque las mujeres, por ejemplo, podían tener relaciones afectivas con varios hombres y podían tener hijos con varios hombres, hijas e hijos, ¿no? Y digamos que era la colectividad, ¿no? En las sociedades primitivas quienes cuidaban a la descendencia, ¿no? Por eso es que todavía incluso preservamos cierto tipo de prácticas. Por ejemplo, cuando hablamos de los primos hermanos, ¿no? Que generalmente los primos hermanos forman parte de la misma, digamos, del mismo nivel generacional. Eso en las sociedades primitivas era una práctica, ¿no? Una práctica bastante común, pero de pronto al momento de ir acumulando propiedad, ¿no? Pues necesitaba transmitirle esa herencia a mis hijos legítimos y entonces tenía que regular sobre todo el cuerpo de las mujeres. Por lo tanto, ¿no? Si ustedes lo piensan, la monogamia incluso hoy todavía sigue siendo una práctica que se le exige a las mujeres, pero no tanto a los hombres. Y tan es la lógica de propiedad que todavía prevalece en nuestros días que en países tan democráticos aparentemente como Estados Unidos, el apellido de la mujer puede desaparecer cuando se casa. O si ustedes revisan, ¿no? Creo que todos, muchos, nosotros que estamos aquí somos contemporáneos, las actas de nacimiento, en muchos de los casos, aparece el nombre de nuestra madre, ¿no? En mi caso, ¿no? En mi acta de nacimiento dice Margarita Hernández de Ortiz. Y el apellido estaba vinculado a una característica, ¿no? Propio del espacio en donde habitaban las familias, ¿no? Y estaba también ubicada a partir de una característica de propiedad. Entonces, ahí es donde aparece el predominio masculino, ¿no? Y entonces, digamos que para, para establecer la hegemonía, para establecer, digamos, la aceptación del dominio por parte de las dominadas y de los dominados, ¿no? Había que entonces que construir, ¿no? Normas, valores, para entonces pensar que ese tipo de prácticas desiguales, pues eran normales, naturales.
dice Michel Foucault, ¿no? El pez no sabe que el medio en el que vive es agua. Los seres humanos no alcanzamos a comprender que las relaciones que establecemos son culturales, son sociales, están inmersas en relaciones de poder, ¿no? Y que tienen una historicidad. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, perfecto. Ahora, ¿cómo ves el tema en el futuro en cuanto a la masculinidad se refiere? Las cosas han ido cambiando ahora en el presente, poco a poco. ¿Crees que vaya a radicar por completo o es un tema tan arraigado a la humanidad que únicamente puede disminuir a lo mejor? No sé. Al momento de visualizarlo, de mostrarlo como una construcción cultural, Ujú. digamos, realizada por el ser humano, mostramos una parte de la transformación. Significa que al ser un producto humano se puede modificar, ¿no? Eh, ¿Qué no puedes modificar? No puedes modificar dejar de comer, ¿no? Que no puedes modificar, no puedes modificar ciertos, pero incluso, ¿no? O sea, sí, eh, eh, sin embargo, ¿no? Por ejemplo, una compañera dice, Claudia Moreno, dice, por fortuna hoy el Estado tiene la obligación y compromiso, ¿no? Digamos que está obligado, ¿no? Pero no necesariamente responde, ¿no? De la manera en cómo esperamos que tuviera que responder el Estado, ¿no? Por eso, digamos que el Estado no es el único ente, pues, ¿no? O sea, sí, claro, el Estado es un ente es el ente regulador, ¿no? Es el ente político regulador. Sin embargo, hay que pensar en el Estado y hay que pensar en la sociedad civil, ¿no? Y hay que pensar en tejer este conjunto de redes que permitan generar esas transformaciones fundamentales, ¿no? Es decir, si uno revisa la historia, ¿no? Digamos que el Estado no ha ofrecido muchas resistencias para generar estas transformaciones. Sin embargo, las resistencias es el resultado de, en el caso, por ejemplo, de incluso las transformaciones de los hombres, ha sido el resultado también de una mayor participación de las mujeres, muy a pesar incluso de muchos hombres, ¿no? Que si prevalecerá, ¿no? Si han cambiado las cosas, sí, a mí me parece que hay condiciones en muchos aspectos más favorables, ¿no? Pero necesitamos seguir construyendo alianzas, ¿no? Entre hombres, ¿no? Para, digamos, conversar con otros hombres sobre este tipo de temas. Yo creo que es bien importante señalar que no es una responsabilidad de las mujeres la transformación de los hombres. En realidad, la transformación de los hombres es una responsabilidad de los propios hombres. Y se trata también como de construir alianzas con quienes estén dispuestas y dispuestos, porque además este tipo de temas implica una práctica militante, pues, ¿no? O sea, implica asumir, ¿no? La agenda, asumir el tema, ¿no? Y militar en favor de ello, ¿no? Y implica la conjunción de esfuerzos, ¿no? Que haya posibilidades que esto, digamos que la victoria esté cantada, no me parece, pues, ¿no? Porque no depende solamente de los sujetos y sujetos de buena voluntad, depende de transformaciones importantes, ¿no? Del Estado y de la sociedad. Pero digamos que por algo tenemos que empezar, ¿no? Y, por ejemplo, este tipo de espacios de reflexión son fundamentales, ¿no? Aunque habrá que pensar en otras estrategias, además de estas, para seguir avanzando en una agenda igualitaria, ¿no? Claro, muy interesante. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta que quisiera tomar el micrófono, por favor? Bueno, si yo, Socorro Segovia, Y adelante. y Alejandro, me parece excelente en el contexto en que planteas todas las reflexiones en cuanto a masculinidades, en cuanto a género, etcétera. Te había hecho una pregunta a través de chat, que qué opinabas, bueno, ya hablaste de los cambios, que ha habido muchos avances. ¿Qué opinas del liderazgo que tenemos actualmente sindical, que es de mujeres, aquí en San Luis Potosí? Es, es,
a mí me parece bastante bueno, pues, ¿no? Eh, me parece que es importante que, que haya una presencia, ¿no? De estos, además de estos liderazgos fuertes. Creo que eso es muy significativo porque además permite es que yo sobre todo lo pienso entre hombres que están dispuestos a reflexionar sobre sus patrones tradicionales, pues, ¿no? Y esto ayuda mucho porque ayuda a, a reconocer, ¿no? Pero a reconocer a las compañeras como iguales, pero también creo que es muy significativo para las nuevas generaciones de mujeres, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando hablas de un tema que tiene que ver con lo laboral, ¿no? En donde hay liderazgos para la defensa de derechos. Creo que digamos, son referentes fundamentales. A ver, es que las mujeres han estado siempre presentes en la historia. Eso es un hecho, ¿no? El asunto es que la escritura de la historia, la historiografía, incluso la propia teoría de la historia, no está exenta de valoraciones subjetivas de quien escribe los acontecimientos históricos, ¿no? Lo que necesitamos entonces es modificar, digamos, esas valoraciones subjetivas de, por ejemplo, de quienes han escrito la historia, de quienes siguen escribiendo este tipo de acontecimientos, para mostrar a las mujeres en sus justas dimensiones. Y el hecho de que haya mujeres participando en política y participando en este tipo, ejerciendo este tipo de liderazgos, es fundamental para que otras mujeres se reconozcan, ¿no? En estos referentes, pues, ¿no? O sea, tan importante es que, por ejemplo, aparezcan, o sea, lo que se van a encontrar que es, por ejemplo, con los machillos que digan, no, es que ahora quieren a todo feminizarlo, ¿no? Y las películas que antes eran de puros hombres, ahora a fuerza les quieren meter mujeres, sí, pero digamos que eso es muy positivo, porque niñas y mujeres tienen, niñas jóvenes tienen referentes positivos, que es fundamental es fundamental de promover. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que quisiera hacer? Tomar el micrófono. Hay algunos comentarios en el chat. Claudia Moreno comenta, por fortuna hoy el Estado tiene la obligación y compromiso local, nacional e internacional de incorporar la perspectiva de igualdad de género en todos los ámbitos. Tenemos que exigir hechos. Estar informados para colaborar con lo que nos toca es nuestra responsabilidad. Parece que son todas las preguntas del chat. Alejandro, pues todo un tema y yo creo que pues también en las escuelas, ¿no? Es importante que este tipo de pláticas se tengan con las maestras, los profesores de los niños, porque pues todo está en la familia, en cómo vamos a educar a los niños, a nuestros hijos, y qué transmiten en cuanto a estos temas las escuelas, ¿no crees? Sí, es importante, aunque yo creo que es un elemento más de un conjunto de elementos que hay que ir transformando. Por ejemplo, yo sí creo que las relaciones que establecemos con otras y otros es el mejor ejemplo para generar cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Desde que yo decido llegar a casa, ¿no? Y a involucrarme, asumir mi responsabilidad en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidados, es fundamental, ¿no? Para ir construyendo relaciones igualitarias, ¿no? O sea, porque, o sea, yo puedo venir ahorita y echar el choro y decir es que los hombres estamos transformándonos, ¿no? Pero llegar a mi casa y decirle a mi esposa, bueno, ¿no? O ahorita desconectarme, ¿no? Y decirle a mi esposa, bueno, pues ya terminé, ¿no? Me voy a poner a ver la tele, ¿no? Voy a tomarme mi cervecita y ya, ¿no? Y con ahí el montón de actividades domésticas pendientes, ¿no? Este tipo de prácticas son fundamentales, pues, ¿no?
cómo construimos verdaderamente relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Y eso es práctico, ¿no? Eso es concreto, Claro. ¿no? Eso es, digamos que va más allá de la teoría. Claro, y ahí transmites, ¿no? Tus hijos te están viendo. Tus amigas, amigos, ¿no? Tu Claro. gente a tu alrededor, ¿no? O sea, qué mejor mensaje que de pronto alguien que te diga, ¿no? Así como se decía antes, es que eres bien mandilón, y de pararle a la otra y decirle, no, no, yo asumo mis responsabilidades en el espacio doméstico, ¿no? O entre hombres, por ejemplo, no aguantar comentarios machistas, ¿no? No aguantar rollos misóginos. Es ahí, ¿no? En donde hay posibilidades de transformar realmente las relaciones entre hombres y mujeres. Claro. Pues Alejandro, creo que ya no hay más preguntas. Te felicitan mucho aquí en el chat y igualmente mi felicitación y te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para darnos esta plática. A mí me dejas pues muchas cuestiones que pensar e implementar en la vida cotidiana. Te agradezco mucho, Alejandro, por haber participado en esta sesión de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo San Luis. No es la primera, ya es la segunda que celebramos. La primera fue con la directora Erika, que está aquí con nosotros, del Instituto de las Mujeres. Y bueno, seguiremos haciendo una serie de sesiones, estén pendientes. Tenemos un convenio celebrado con el Instituto La Barra Mexicana, con el Instituto. Entonces, vamos a continuar con estos temas para, pues, a ver si hacemos algún cambio en la sociedad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, Muchas Marce. gracias a todas y todos. Buenas noches. Gracias, Buenas Alejandro. noches, muchísimas gracias. Bye. Todas y todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.